Fisiología. Fases de la cicatrización. Las fases de la cicatrización consta de 3 etapas, que es la etapa inflamatoria, la proliferativa y la remodelación. La etapa de la inflamatoria va a tener 2 fases. Una es la fase vascular, la siguiente es la vasoconstricción y después es una formación de trombo. Por último tenemos la hemostasia. En la segunda es la fase celular, que va a estar mediada por los neutrófilos, macrófagos y linfocitos. Durante la etapa proliferativa vamos a obtener una fase que es la epitelización, la contracción y la reparación. Por último está la etapa que es la remodelación, que va a tener como fase la maduración. En la hemostasia existen subetapas que se clasifican como la vasoconstricción, la hemostasia primaria o la activación plaquetaria y por último la hemostasia secundaria, que tiene que ver con la activación de la cascada de coagulación. Para hablar qué es la vasoconstricción, en la imagen de la izquierda tenemos cómo circulan normalmente las plaquetas dentro de los vasos sanguíneos y gracias a ciertos agentes antitrombogénicos como son las tetraciclinas, que son liberadas por las propias células endoteliales. Estas plaquetas pueden circular sin activarse ni agregarse. Al lado derecho hemos graficado ante una lesión tisular principalmente lo que queda expuesto hacia el subendotelio es la matriz extracelular y el colágeno, y esto en el fondo va a estimular hacia cierto tipo de mediadores bioquímicos como son la endotelina, que los producen las células dañadas, que todo esto lo va a llevar un proceso de vasoconstricción, que en el fondo del objetivo es detener el sangrado inmediatamente. Esto va a estimular que se lleve a la segunda etapa, que es la hemostasia primaria, que habla principalmente sobre la agregación y la activación plaquetaria. Entonces, vemos como la misma exposición de la matriz extracelular mediante interacciones que se van a producir con las plaquetas, van a poder adherirse entre sí y con la matriz lo que va aún más fortalecer es el tapón de las plaquetas o plaquetario iniciado. Posteriormente vamos a pasar a la hemostasia secundaria, o que es activación de la cascada de coagulación, la cual se inicia con el daño endotelial. Posteriormente, la activación de la cascada de coagulación consolida el tapón primario en un tapón más estable. La cascada de coagulación es la secuencia de interacción entre proteínas que convierten al fibrógeno en fibrina, y en este último se deposita el sitio de la herida. El depósito de la fibrina sobre la herida produce un coágulo y una costra bajo la cual ocurre regeneración y migración celular entre los bordes de la herida. Posteriormente pasamos a la siguiente fase, que se llama inflamatoria, que tiene como su etapa que es la vasodilatación y el aumento de permeabilidad bajo el efecto de ciertos mediadores bioquímicos. Va a haber una vasodilatación que va a aumentar el flujo sanguíneo hacia el sitio de la lesión y a la vez va a aumentar el espacio de las células endoteliales para favorecer a migración celular, ya que migración celular es un proceso secuencial y que está ordenando por distintos tipos celulares que migran hacia la herida, que siguen una secuencia conocida. Esto se da con la llegada de los neutrófilos al sitio de la herida a las 6 horas aproximadamente por los estímulos quimiotácticos. Luego se da una fagocitosis de las bacterias y proteínas de la matriz por liberación de enzimas y producción de radicales libres, dando una inflamación resultante, la cual es un edema localizado de dolor, fiebre, enrojecimiento, y se da posteriormente a un acúmulo de monocitos que van a reemplazar a los neutrófilos a los 3 días después por factores quimiotácticos. Igualmente los monocitos se transforman en macrófagos y se unen a la proteína de la matriz extracelular, promoviendo la fagocitosis. Luego se da una descontaminación del foco y desdoblamiento autolítico, facilitando la liberación de enzimas colagenasas. Posteriormente a eso se da una liberación de interleuquina 1 por endotoxinas bacterianas que van a activar la liberación de interleuquina por los macrófagos. La interleuquina 1 va a estimular la liberación
de la interleuquina 8, que atraiga a los neutrófilos aumentando a la destrucción tisular. Finalmente se produce una inducción de angiogénesis y formación de tejido de granulación celular, reparando por liberación de toxinas o factores de crecimiento. Posteriormente está la fase proliferativa, que tiene como subetapas que es la fibroplasia, angiogénesis y la epitelización. Cuando las respuestas agudas de la cicatrización comienzan a ceder, también la formulación de tejidos de granulación compuesto por lecho capilar, fibroblastos, macrófagos, colágeno y ácido hialurónico. Nuestra fase de fibroplasia, tenemos que la principal de esta etapa es la formación de tejido granulatorio, también se conoce como la matriz extracelular provisional. El tejido granulatorio principalmente ataca el subtipo celular protagonista, que son los fibroblastos, que se van a anclar en la base del coágulo de la fibrina y que van a producir su función. Una vez prolifera y se activa la función principal, que se producen componentes de la matriz extracelular y como son los proteoglicanos y la producción de colágeno. Luego tenemos la siguiente fase, que es la angiogénesis, que es la formación de nuevos vasos sanguíneos estimulada por las citocinas, como son factores de crecimiento necesario para esta formación para respaldar este ambiente de la cicatrización. Este inicia junto a la fibroplasia. Después de 1 a 2 días los capilares van a sufrir una regresión de putefacción mitocondrial, una adherencia plaquetaria a las células endoteliales y una ingestión de capilares necrosados por los macrófagos. Por último, tenemos la siguiente fase, que es la epitelización, donde se da la proliferación de las células basales a los queratinocitos. Migran desde el borde de la herida para restablecer la barrera cutánea, mientras las células epiteliales migran a la herida. Las células proximales proliferan activamente mediante por la liberación de mediadores solubles. Finalmente tenemos la fase de maduración, donde los elementos clave de la etapa van a ser reticulación del colágeno, remodelación del colágeno, contracción de la herida y por último la repigmentación de la herida. Mi nombre es Aquetzali Galván Ángeles y yo les voy a explicar los tipos de cicatrización. Bueno, los tipos de cicatrización vamos a dividirlos en tres: los de primera intención, los de segunda intención y los de tercera intención. Bueno, les voy a platicar primero acerca de las de primera intención. Las de primera intención tienen que contar con ciertas características para que puedan entrar dentro de este grupo. Bueno, la herida debe de estar cerrada o debe de ser cerrada dentro de las primeras horas de que ésta se realizó, porque esta principalmente o mayormente se realiza por un procedimiento quirúrgico y por eso es llamada de primera intención. El cierre de la herida siempre va a ser por una aproximación de una sutura, como podemos ver en la imagen, ¿no? Aquí está la herida que pues se llevó lineal y aquí se aproxima por medio de una sutura a ambos bordes de la piel. Y bueno, va a constar de 3 etapas clásicas de la cicatrización, que van a ser la inflamación, la proliferación y la remodelación del tejido. Bueno, las características de la herida para que cumpla los requisitos de que sea una cicatrización de primera intención deben de ser los siguientes. La herida debe de estar limpia y no debe de haber ninguna infección en ella. Sí va a haber pérdida de células y tejidos, pero pues esta realmente no va a ser importante. Y bueno, sus bordes se van a aproximar por medio de una sutura, como antes se los había comentado. Y pues se puede observar en esta imagen como se unen los bordes de la piel y pues así va a acelerar la cicatrización. Y continuamos con, bueno, la secuencia de la cicatrización de primera intención va a ser la siguiente. Va a haber una hemorragia y dentro de las primeras 24 horas va a existir una coagulación que va a tener esta hemorragia.
Después va a haber una respuesta inflamatoria donde van a aparecer los fibroblastos y macrófagos. Después va a haber un cambio epitelial donde van a aparecer los fibroblastos proliferados y después va a haber una organización del tejido epitelial donde ya va a existir una epidermis recicatrizada y bueno, la sutura, tengamos en cuenta que la sutura va a ser como una subherida. Esta no va a contener ninguna infección ni nada porque pues se llevó con las medidas adecuadas para que esto no sucediera, pero pues aún así va a causar todo lo anterior. Bueno, ahora les voy a hablar sobre la cicatrización de segunda intención. Bueno, la herida siempre va a estar abierta hasta que ésta cierre espontáneamente y siempre va a tener una fase inflamatoria hasta que ésta cierre completamente. Y los procesos involucrados van a ser la contracción y la epitelización. Y bueno, como podemos ver en la imagen, la herida pues está cerrando por sí sola y pues siempre está inflamada. Entonces hay que tener muy en cuenta este tipo de cicatrización. Bueno, las características de la herida del tipo de cicatrización de segunda intención van a ser las siguientes. Bueno, la herida va a estar abierta, como se puede observar en la imagen. Y pues muchas veces, por lo mismo de que va a ser una herida abierta, va a ser muy propensa a que ésta se infecte. Y también va a tener una pérdida extensa de células y tejidos y pues la herida nunca va a ser aproximada por una sutura, ya que esta debe de dejarse que se cure así de una manera abierta y pues creo que es lo único que caracteriza a este tipo de heridas. Y bueno, de los eventos que ocurren en este tipo de heridas va a ser la siguiente, o sea, la curación va a ser base desde los márgenes, o sea, los márgenes se va a ir curando, o sea, van a ir extendiéndose, el epitelio se va a ir recuperando, aunque realmente no va a ser lo mismo. Y pues como les comentaba, va a ser muchísimo más lenta y pues menos estética. Bueno, la secuencia del tipo de cicatrización de segunda intención va a ser la siguiente. Va a existir una hemorragia inicial, una fase inflamatoria, cambios epiteliales, así como en la cicatrización de primera intención. Lo que la va a diferenciar va a ser lo siguiente. Va a haber un tejido de granulación, va a haber una contracción de la herida y va a haber una presencia de infección. Bueno, aquí en la imagen podemos observar que la herida es irregular, o sea que los bordes no pueden ser unidos por medio de una sutura y por esto mismo se debe dejar abierta hasta que por sí sola cicatrice y pues va a haber una inflamación siempre porque pues esta no cierra y no se puede detener este mecanismo. Y bueno, va a haber cambios epiteliales y va a haber una granulación que se va a llevar a cabo por la proliferación de los fibroblastos y por elementos de la herida. Y bueno, va a quedar una cicatriz cuando se contraiga la herida, cuando esta cierre, va a haber una cicatriz de tipo colágena. Y bueno, va a haber, bueno, como ya lo habíamos comentado antes, va a haber una presencia de infección porque pues va a estar abierta todo el tiempo hasta que esta cierre por sí sola. Después tenemos la cicatrización de tercera intención. Esta va a consistir en la combinación de la cicatrización de primera intención y la de segunda intención y se va a conocer como cierre primario diferido. Esta se va a realizar porque no se llevó a cabo el cierre primario y pues primero va a existir, primero se va a llevar a cabo la cicatrización de segunda intención, donde va a ir donde va a mejorar la cicatrización, donde va a haber una granulación del tejido y después se va a realizar la cicatrización de primera intención, donde ya podemos utilizar una sutura. Y bueno, este tipo de cicatrización se va a emplear cuando existen heridas traumáticas extensas o cuando va a existir un alto riesgo de una infección.